Hola, yo soy Claudia Chamas, soy investigadora y profesora de la Fundación Osvaldo Cruz y trabajo en el Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud, CDTS, de Fiocruz, y trabajo hace muchos años con el tema de la propiedad intelectual y sus relaciones con la salud pública, innovación y también el contexto de la salud global. Esta presentación está dividida en algunos temas. Al principio vamos a hablar rápidamente sobre la evolución de la propiedad intelectual en el mundo y después haremos una conexión, un vínculo con el problema de la correlación entre la salud, innovación y propiedad intelectual en la actualidad. Hablaremos también sobre algunos temas específicos que son muy relevantes a la agenda de los gestores de salud pública, de académicos y de todos los actores preocupados con la evolución del tema. Entonces, estos temas específicos son la crisis de la productividad en la investigación y desarrollo en el área farmacéutico, el tema de exclusividad de datos de ensayos clínicos, patentes farmacéuticas y la condición de Evergreen, o sea, la situación estratégica de Evergreen, y el problema también de las medidas de fronteras y la propiedad intelectual, y finalmente un tema especial sobre la acción de la Organización Mundial de la Salud, especialmente el proceso que involucra la elaboración de la Resolución 6121 del Grupo CEWG y los proyectos de demostración que están en el momento en curso. Vamos a empezar con el tema de la evolución de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene una historia bastante larga y compleja. Y aquí veremos rápidamente algunos de los principales hechos que han llevado a tener una situación que tenemos hoy en día, con la aprobación del acuerdo tríplice y de los acuerdos bilaterales. Bueno, las relaciones entre la salud y el comercio están bastante evidentes en diversos procesos negociadores y procesos decisorios que afectan cuestiones sobre el acceso a los fármacos y a la tecnología y la salud. En este contexto, durante las últimas décadas, hemos observado que hay una intensificación del proceso de globalización económica. Y este proceso de globalización económica trae también de una internacionalización de la propiedad intelectual con la proliferación de tratados multilaterales, bilaterales y plurilaterales. Para entender mejor este tema, aunque sea muy rápido, necesitamos observar algunos movimientos anteriores que han llevado a la aprobación, a la negociación de los primeros tratados internacionales en el campo de la propiedad intelectual. En la historia de la humanidad, la formalización de los sistemas de patentes empezó en la República de Venecia en 1474 y después en Inglaterra en 1623 a través del Estatuto de los Monopolios. Este proceso tuvo continuidad en el siglo XVIII con la diseminación y la sofisticación de las leyes de patentes, del sistema patentario, especialmente en Francia y los Estados Unidos. Recordando que en esta época había una transición de una economía fuertemente basada en economía agraria, en procesos manuales, y una transición para una economía basada en procesos mecanizados. Teníamos entonces la primera revolución industrial. A mitad de la segunda del siglo XIX, tuvimos muchas luchas en relación a las ideas alrededor de la conformación del sistema patentario. Teníamos entonces básicamente tres grupos
en esta discusión, en este ambiente de discusión. Primero, un grupo bastante pequeño que defendía la patente perpetua, pasando por grupos de defensa de monopolios con un tiempo determinado y grupos otros que también eran bastante fuertes, que defendía la no existencia de monopolio patentario porque esto ofendería entonces el principio de la libre competitividad y tendría efectos malos para los empresarios y inventores independientes. En síntesis, entonces, el resultado de este debate fue que el monopolio patentario temporario fue la tesis que ha prevalecido y culminó con la negociación y la aprobación de la Convención de París en 1883. La Convención de París inició un proceso de armonía de ciertas medidas en el campo de las patentes. Eso tuvo como efecto algunas restricciones para los países signatarios. ¿Qué teníamos antes de la Convención de París? No existía un tratado internacional, entonces cada país tenía total libertad para definir sus políticas de patentes, sus leyes de patentes, cómo irían a actuar en esta área. Con la firma, un país siendo signatario de la Convención de París, naturalmente se comprometía con algunas condiciones mínimas que tendría que respetar. Entonces pasamos de un ambiente de total libertad para un ambiente con algunas restricciones. Naturalmente teníamos mucha libertad para poder tener un sistema de propiedad intelectual, especialmente en la Convención de París, en el sistema de patentes. Tenemos que resaltar entonces que en el campo farmacéutico las patentes no eran obligatorias. Esto daba una libertad a cada país para definir si querían conceder o no querían conceder las patentes. Queríamos dejar el campo para libre competitividad. Alrededor de 50 países decidieron entonces no conceder las patentes farmacéuticas, incluso países desarrollados. Esta situación se mantuvo hasta 1994, cuando se finalizó el proceso de negociación de la ronda de Uruguay del GATT, cuando en 1994 fue finalmente creada la Organización Mundial del Comercio y un conjunto de acuerdos comerciales, entre ellos el anexo 1C, que es el acuerdo tríplice. Este acuerdo tríplice coloca como punto obligatorio la concesión de patentes farmacéuticas para productos y procesos farmacéuticos. Por lo tanto, salimos de un ambiente de la Convención de París con algunas restricciones, pero un ambiente, una situación de muchas más restricciones, salvaguardando aquí el periodo de adaptación que fue predicto para los países en desarrollo y los países más pobres. La propiedad intelectual, entonces, se vinculó de manera definitiva al ambiente comercial, a los temas comerciales. Hasta el momento, la propiedad intelectual, el acuerdo de la Convención de París, la Convención de París está bajo la administración de un organismo de carácter técnico, la ONPI, la Organización de Propiedad Intelectual. Con el acuerdo tríplice pasamos entonces a otro nivel de administración, una administración vinculada a los temas comerciales. Además de esto, luego después del acuerdo tríplice, naturalmente, debido a las nuevas perspectivas en el campo de la salud y la obligatoriedad de conceder las patentes para conducir procesos farmacéuticos, tuvimos nuevos debates, fueron empezados y grupos que tradicionalmente no trataban este tema empezaron a incorporarse a este ambiente de discusión. Entonces, los defensores
del sistema de salud pública, grupos humanitarios, sociedad civil, grupos religiosos, defensores de la industria de genéricos, todo un tipo de actores se pasaron a tener importancia y voz y vez en este debate. Hubo una serie de problemas de interpretación relacionados al acuerdo tríplice, incluso en relación al uso de la flexibilidad del tríplice, que culminó con la declaración de Doha sobre la salud pública y propiedad intelectual en 2001. Enseguida, después de la aprobación del acuerdo tríplice y su proceso de internacionalización en las leyes nacionales, otros procesos negociadores estarán en curso, especialmente relacionados a las relaciones bilaterales. Entonces, diversos acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos, Europa y diversos otros países, incluso países en desarrollo, fueron negociados y firmados. Y otros también están en negociación en curso y siguen así. Además de acuerdos bilaterales, los plurilaterales, como es el acuerdo transpacífico, que en el momento está en curso su negociación y en un debate bastante fuerte. Un punto que es importante resaltar sobre estos acuerdos bilaterales de comercio e inversión son las cláusulas de propiedad intelectual, que son las llamadas cláusulas Triple Plus. Esas cláusulas involucran compromisos que van más allá de lo que fue acordado en el ámbito del acuerdo tríplice, o entonces mucho más allá de lo que fue decidido en el acuerdo tríplice. Yo no podría dejar también de mencionar la participación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, el debate sobre los efectos del acuerdo tríplice en el acceso, en la producción local, en los precios de los fármacos. La Organización Mundial de la Salud fue alcanzada a través de formación de grupos, comisión de estudios y también de las asambleas. Las asambleas, en definitivo, el tema de las relaciones entre la salud, innovación y propiedad intelectual participaron en la agenda permanente de la OMS. Además de los acuerdos bilaterales y plurilaterales, tenemos el tema que vamos a ver más adelante, que es las estrategias de Forum Shifting. Vamos a poder hablar un poco más adelante sobre esto. Ahora voy a hablar de 5 temas que son importantes para entender mejor la agenda actual y cuáles son los principales problemas que se imponen, especialmente para nuestra región y para el conjunto de los países en desarrollo. El primer tema se relaciona a la llamada y conocida en la literatura de la crisis de productividad de la PID farmacéutica. Esta crisis está muy bien informada, no solamente en la literatura, pero en otros informes del gobierno, hasta en informe del gobierno americano, como es el informe del GAL, y el informe de la Casa Blanca, que describe este problema de la crisis de la productividad y de la industria farmacéutica. Lo que ocurre, que se observa que en las últimas 3 décadas hay constante declinio en el registro de nuevas entidades moleculares en el FDA, en la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos. A pesar de las inversiones que son hechas, la productividad ha sido mantenida baja, especialmente considerando que en 1994 el acuerdo tríplice fue aprobado y el sistema mucho más robustos de protección patentaria fueron adoptados prácticamente en todo el mundo. Y, en segundo lugar, los defensores de este sistema son mecanismos de incentivo esencial y directamente relacionados con la capacidad de innovación. La posibilidad de obtener patentes más fuertes por un tiempo más largo, durante 20 años, sería un estímulo a la industria para obtener mucho más innovación.
Sin embargo, el registro en el FDA no ha comprobado esto. Además de esto, tenemos un problema: la baja inversión en enfermedades que alcanzan especialmente los países en desarrollo. Hay una falta tanto de inversión como de fármacos aprobados para ese contexto de los países más pobres. Y no solamente esto, determinadas clases de fármacos, por ejemplo, como antibióticos, permanecieron con falta de inversión y con falta de más investigaciones y más innovación. Además, con la sucesión de patentes relacionadas a blockbusters que están llegando al final, están con el plazo expirando, la industria se ha movilizado para reponer y renovar las estrategias de presencia en el mercado y intentar maximizar el retorno de sus inversiones. El caso del medicamento Sofosbuvir para hepatitis C es un caso que ilustra, es muy emblemático de esta reposición de la industria en este nuevo contexto de expiración de las patentes relacionadas a blockbusters y del declinio del registro de nuevas moléculas. El segundo punto que vamos a abordar es sobre la exclusividad de datos relacionados a ensayos clínicos. Hoy en día tenemos una presión en varios países en desarrollo para adoptar un mecanismo de concesión de exclusividad de datos para este tipo de ensayos. Ni todos los países lo conceden, pero muchos lo hacen a través de cláusulas de compromiso vía acuerdos bilaterales. En Tríplice, el artículo 39.3 estipula claramente que hay necesidad de dar protección contra el uso comercial desleal de estos datos que son usados para la aprobación de nuevos fármacos, de nuevas moléculas, el registro de nuevas moléculas. Sin embargo, con la diseminación de los acuerdos bilaterales y también de otras estrategias, hubo esa diseminación del instrumento de exclusividad de ensayos clínicos. Y esto proporciona naturalmente un atraso muy grande para la introducción de fármacos genéricos en el país que adopta ese tipo de instrumento, lo que puede traer también muchos problemas tanto en precio como en la capacidad de ofrecer mayor eficacia al sistema de salud pública. El próximo tema se relaciona a la llamada estrategia evergreening, relacionada a las patentes farmacéuticas. Esto también tiene una correlación fuerte con el declinio de la productividad de la industria farmacéutica. En las últimas 2 o 3 décadas se observa una tendencia, incluso ya mencionada en los informes del gobierno de los Estados Unidos, especialmente en el informe de Gall, de una tendencia de aprovechar las moléculas ya conocidas, incluso que habían sido patenteadas, que ya estaban bajo dominio público. Entonces la industria intenta aprovecharse de nuevos usos, por ejemplo, para esas moléculas y obtener nuevas patentes relacionadas a esos usos, o entonces nuevas dosis o otras estrategias de protección. Hay también una constante presión para que la legislación de varios países, especialmente países en desarrollo, adopten cláusulas de propiedad intelectual y incluyen en sus leyes nacionales una protección específica para ese tipo de invención, que también, como la exclusividad de datos, puede tener como efecto el aumento de los precios del producto que está bajo monopolio y el bloqueo de la competitividad para esa molécula específica. Otra estrategia que fue adoptada después de la adopción del acuerdo tríplice
además de los acuerdos bilaterales y plurilaterales, es la llamada estrategia de forum shifting. Esta estrategia se relaciona a la búsqueda que ciertos países hacen para encontrar nuevos foros para la negociación de temas de propiedad intelectual. Y esas organizaciones no son las organizaciones tradicionales que tienen la discusión de propiedad intelectual, como la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, aparecieron nuevos actores en ese proceso, tal como la Organización Mundial de las Aduanas y la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crímenes. Son procesos complejos de difícil seguimiento por parte de los países en desarrollo. Lo que se busca en esas organizaciones es la aprobación de normas, por ejemplo, semejantes a las adoptadas por la Unión Europea. Y aquí tenemos que resaltar un proceso que ha ocurrido hace poco, hace más o menos desde 2006 a 2009, donde tuvimos la parte más importante, especialmente 2008-2009, cuando fue la parte más importante del proceso, donde los fármacos genéricos legítimos en tránsito, especialmente de origen de la India, en dirección a países en desarrollo como países africanos, como Brasil y otros, pasaban por puertos y aeropuertos de Europa, y la aduana europea de cada país, la aduana alemana, la holandesa, retenían los fármacos bajo la supuesta violación de derechos de propiedad intelectual. Este proceso fue muy complejo y involucró discusiones en nivel de la Organización Mundial de Comercio, y los países empezaron a quedarse bastante atentos a este intento de impedir un comercio de genéricos legítimo y que ningún derecho de propiedad intelectual estaba siendo violado en el tráfico de India, parando en un puerto o aeropuerto europeo, y en la ida para un país en desarrollo. Por lo tanto, este proceso estaba amparado por una norma europea. En la época, la norma es de 2003. Se intentó entonces adoptar normas semejantes en otras organizaciones. Es importante mencionar que este tema está siendo debatido también en algunos foros y las asambleas de la Organización Mundial de la Salud, y es importante que los países estén bastante atentos para la formación de nuevas propuestas en ese sentido. Es necesario tener un sistema de monitoreo y vigilancia sobre las actividades y reaccionar a este tipo de norma, que seguramente no va a dañar bastante el acceso a los fármacos en países pobres. Como he explicado al principio de esta presentación, yo mencioné el rol de la OMS en la discusión, en el debate de las relaciones entre la salud, innovación y propiedad intelectual. Este proceso se inició un poco después, especialmente en los años 2000, alcanzó mayor importancia, especialmente con la formación de una comisión especial de expertos en 2003, una comisión temporaria, pero una comisión bastante importante que investigó los fundamentos de esas relaciones, las estructuras, las nuevas estructuras y los efectos que el acuerdo tríplice estaba empezando a imponer a los países en desarrollo, especialmente en precios, acceso y producción local,
y el uso de flexibilidad del acuerdo tríplice. Esta comisión que tenía en nuestra región con el profesor Carlos Correa entre sus miembros, esta comisión se terminó en 2006 y elaboró un informe, y una de las principales recomendaciones de lo que resultó de una de las recomendaciones de ese informe fue la creación de un grupo intergubernamental que trabajó durante 2 años con OMS y fue exitoso en la aprobación en la Asamblea de la Resolución 61.21 sobre la estrategia global y un plan de acción sobre la salud pública, innovación y propiedad intelectual. Esta estrategia, que está disponible en Internet, en el sitio de la OMS, y les recomiendo a todos que la lean con mucha atención, trata de diversos puntos: el acceso, la propiedad intelectual, transferencia de tecnología y financiación y coordinación de investigación y desarrollo. Después de la adopción de la aprobación de esta resolución por los países miembros de la OMS, se formó un grupo de expertos para hablar de los aspectos de financiación de la investigación y desarrollo de interés de estos países en desarrollo. Este grupo trabajó mucho y de 2010 a 2011 se formó un nuevo grupo de expertos sobre este tema, el tema de la financiación y coordinación de investigación y desarrollo en el contexto que afecta a los países en desarrollo. Este grupo, llamado CWG, Consolidated Expected Group on Research and Development, Finance and Coordination, operó durante 2 años y produjo este informe que está disponible en los idiomas adoptados en las Naciones Unidas, incluso en español. Puse el link aquí, el enlace aquí en la presentación. Recomiendo también que lo lean con bastante atención. Hay un resumen ejecutivo y un detallamiento del contexto de la discusión del grupo y de las recomendaciones. Como recomendación de este grupo, se propusieron algunos temas que si consideramos, y yo lo digo consideramos porque yo tuve el honor y la oportunidad de poder participar de ese grupo. Hablamos en el tema de linkage, que es el desvínculo de la producción del fármaco de su precio final. Además, hicimos un abordaje Open Knowledge, o sea, el conocimiento que es generado en los procesos y en los proyectos permanezca abierto para que otros grupos en países en desarrollo puedan reproducir esa investigación y puedan producir el fármaco, o sea, con un abordaje de compartir información y conocimiento. Además, privilegiamos también el tema de las licencias más apropiadas para facilitar el acceso. Como resultado, este proceso tuvo continuidad, fue aprobada su continuidad en la Asamblea General de la Salud y está en curso en el momento, y fueron elegidos algunos proyectos comprobatorios que serán aplicados estos conceptos como el de linkage y el Open Knowledge, el abordaje Open Knowledge o Open Knowledge Approach. Sigue en curso, hay dificultades, especialmente en la financiación, pero esperamos realmente que estos conceptos, que no sustituyen el mecanismo de incentivos por patentes, no es una propuesta para sustituir el sistema de patentes, pero es una manera complementaria de incentivar la investigación y desarrollo de interés de los países en desarrollo. Esperamos entonces que estos conceptos sean diseminados y aplicados y que no permanezcan apenas en el escopo del proceso de los proyectos demostrativos, que puedan ser aplicados en otros procesos, en nuestros proyectos, en el ámbito, por ejemplo, de nuestra región. Bien, y para terminar, me gustaría entonces
invitar a todos que estudien, que se aprofunden en estos temas, que entiendan mejor las consecuencias de cada decisión tomada en cada uno de estos tratados, cada una de estas decisiones, y que el proceso de integración regional permita que no apenas se estudie mejor los temas, pero que consigamos entonces tener soluciones que sean más favorables a ampliar el acceso a los fármacos, a ampliar el acceso a la tecnología y básicamente tener fármacos y vacunas y otros productos de la salud más eficaces, más baratos, de alta calidad. Y les agradezco a todos por la atención y que aprovechen bastante el tema y las informaciones. Muchas gracias.